Capítulo 10. La amenaza fantasma. Había soñado toda su vida con eso, finalmente lo había logrado, finalmente podía llamarse a sí mismo héroe al menos en un determinado nivel, todas las pruebas, todos los exámenes, al fin tenía su licencia de héroe lista, con su foto y con su nombre. Pero las responsabilidades como Linterna Verde eran aún mayores. Hay una situación en Novo Pezzi, no me han dicho con exactitud qué sucede pero es mi deber ir. Explicaba el muchacho a su madre, despidiéndose con un abrazo. No debe ser algo tan difícil, puede que regrese mañana. Ventajas de viajar a velocidades galácticas. Froggy y Urabiti estaban presentes, justo iba a ser el cambio de turno para inspeccionar al muchacho, se suponía que sería el último ahora que tenía su licencia de héroe, pero la nueva situación hacía de eso algo innecesario. Lo siento por qué tuvieran que venir otra vez, estoy seguro de que es una molestia. Dijo el muchacho, que durante todo el tiempo que estuvo con los héroes a su espalda pensó que era una carga. No te preocupes, después de todo no han habido muchos casos estos días, afortunadamente. Respondió Urabiti. Aunque no puedo negar que siento algo de curiosidad por el lugar a donde vas, Kero. Agregó Asui. Novo Pezzi es el planeta donde se encuentra la mayor cantidad de Pezis refugiados, creo que los llegué a mencionar en la primera reunión con los científicos. Izuku estaba nervioso, era su primer trabajo como Linterna Verde en otro planeta. ¿Puedo pedirles que mantengan revisados a los científicos? Siguen trabajando en los proyectos y no quiero que se metan en problemas por algún malentendido. Nos encargaremos, Kero. Aunque muchos de los científicos locales ya se han hecho buenos amigos de ellos. Bueno, entonces, nos vemos luego. Y con esa despedida simple, el muchacho activó su anillo, generando su uniforme distintivo para después emprender vuelo, dejando detrás de sí una estela esmeralda. Entonces, señora Midoriya, la dejamos sola, disculpe haberle incomodado estos días. Se disculpaba Urabiti con una sonrisa cálida en el rostro. No se preocupen, no fueron ninguna incomodidad, aunque, ¿puedo preguntarles algo? Midoriya había llegado a tratar un poco con esas muchachas y sabía que de alguna forma, eran iguales a su hijo. ¿Sus padres, les han dicho cómo se siente cuando salen a cumplir su deber? La mujer estaba preocupada por su pequeño después de todo. Más agente Kagutsuchi. Uraraka estaba sorprendida al encontrarse a su ex compañero nada más llegar al lugar de la reunión. Esperaba que te mantuvieras alejado del trabajo en equipo, con todo lo que dijiste de estar harto de los últimos días. ¿Qué mierda estás insinuando? Aunque el héroe había estado feliz de que finalmente podía descansar por completo de estar diariamente al lado de Midoriya y tener que coordinarse con otros héroes inferiores de la agencia de Ryukyu, llegaba al mismo edificio donde habían citado a Urabiti. La agencia de Endeavor recibió una citación de reunión, me encontraba atendiendo un caso de asalto así que llegué algo tarde, por favor no me digas que tendré que trabajar contigo esta vez. Bueno, la castaña solamente frunció sus hombros. Parece que sí tendremos que seguir trabajando juntos. Tampoco le agradaba la idea, pero era parte de sus responsabilidades el coordinarse con otros héroes, aunque no lleven una buena relación. Bakugo, Uraraka, llegan tarde. Todoroki, ahora un héroe con su doble Kirk, seguía actuando de forma distante y formal aún con todo lo que había vivido su agencia esos últimos días. Te he dicho que no me llames así. Todoroki, ¿cómo has estado? Las respuestas de ambos héroes eran algo a lo que el muchacho semipelirrojo estaba acostumbrado. Algo ocupado, con Endeavor tratando la coordinación de seguridad de los científicos alienígenas y Bakugo en vigilancia del Linterna Verde, mi padre creyó que lo mejor sería que tomara el control de la resolución principal de casos de nuestra agencia. Explicó el muchacho. Pero escuche que esa persona tuvo que salir del planeta, creo. Así que con el reporte recién todos nos estamos reuniendo. ¿Quién más está presente? Preguntó Uraraka. ¿Para qué es que nos quieren a tantos héroes? Contando a Ryukyu y a la oficina de Endeavor, está también la oficina de Fagun, Mirko, los asistentes de Aux y algunos asistentes de la agencia de All Might. Tener reunidos a la agencia del héroe número 1 y número 9 era algo extraño, el agregarle a dos de los mejores héroes en cuanto a la resolución de conflictos ciudadanos, los asistentes del héroe número 2 y asistentes del antiguo número 1, lo que tendrían entre manos sería algo de suma importancia. De alguna forma, así lo confirmaba la llegada de Endeavor acompañado de agentes en traje. Shoto, Kagatsuchi, a la sala de conferencias, Urabiti, ¿verdad? Ryukyu ya se encuentra ahí junto al resto de sus asistentes, andando.
Aunque mantenía su tono agresivo, parecía más una causa de costumbre más que un deseo de intimidar. De hecho, por cómo ignoraba la presencia de todos, podía intuirse que algo más tomaba su atención. Más en la sala se sentía algo de tensión. Uraraka extrañaba eso de alguna forma. Después de todo, la última reunión a la que asistió fue más un conjunto de ideas y puntos que ella no entendía, así que regresar a la seriedad y urgencia que dejaban los héroes le agradaba. Aún con eso, no podía sentirse feliz por eso. Después de todo, parecía que sería serio. Me alegra ver que finalmente Endeavor y Ryukyu están libres de su trabajo de niñeras. Han sido unos días agitados, ¿no es así? Pero para contradecir eso, Fagun iniciaba con un comentario humorístico. ¿Qué tratas de decir, Gordinflón? Respondió por su lado Endeavor. No voy a mentir, siento algo de curiosidad por aquel muchacho. Ahora está en el espacio. Deberías de informarnos en detalle sobre eso. Después de todo, es lo más interesante que ha ocurrido en días. Agregó la heroína conejo. Bueno, eso y esta reunión. ¿Por qué estamos aquí? ¿Alguien puede decirme por qué estamos aquí? Nejire-chan actuaba con su común actitud distraída, es su forma de aminorizar las tensiones. ¿No se han enterado, Kero? Es sobre el nuevo ataque, el que sufrieron los héroes más y menos. Contestó Froppy, que aunque compartía agencia con la chica anterior estaba más informada. Creo que podemos comenzar. Uno de los agentes en traje, cuyo Kirk le hacía tener una cabeza de perro, terminaba de revisar las notas que tenían en conjunto, lo que llamó la atención de los héroes ahí presentes. Aclarándose la garganta, inició con la reunión. En primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por venir. Se les llamó debido a que sus agencias son las que cumplen con el perfil de libertad y oportunidad para poder realizar la tarea que se viene en este momento. Seré breve como forma de respeto hacia su tiempo y hacia la rapidez con la que tenemos que resolver esto. Sospechamos que Stein, el apodado asesino de héroes, ha vuelto a atacar. Esa declaración dejó salir varios murmullos de entre los asistentes de la reunión, los más afectados siendo los héroes más jóvenes. Como recordarán, Stein hizo su fama en base a atacar y asesinar a miembros de la sociedad heroica, todo con el propósito de propagar su mensaje de algún tipo de política o creencia social. Desde el ataque de Osu, los reportes de su avistamiento disminuyeron hasta finalmente desaparecer, con algunos casos entrando a investigarse como sospecha pero desechándose inmediatamente después. El oficial seguía explicando, una historia que ellos ya sabían, una historia que algunos ahí habían investigado en detalle. Para reunir a tantos héroes, en un mismo lugar, deben de tener una seguridad completa de esto, ¿no? El héroe Azabache, Tsukuyomi, de la agencia de AUX, parecía que se había hecho con la autoridad cuando este no se encontraba. Después de varios años el que haya desaparecido y regresado, debió ser demasiado llamativo, pero bien podría ser otro copycat, aunque Stein no solía llamar la atención con algo que no fuera su propio mensaje. Es una observación lógica, y aunque tenemos suficiente material como para casi confirmar la conexión directa con el asesino, hemos llamado a tantos héroes debido a la irregularidad de este nuevo ataque. Respondió otro de los oficiales, haciendo que los héroes parecieran extrañados. Sin darles tiempo a que preguntaran, corrió las hojas de su informe y comenzó a sintetizar. Aunque las causas de muerte del héroe más y el héroe menos fueron el desangrado provocado por un arma punzocortante, hemos encontrado a su vez rastros de fracturas, traumatismos y heridas más semejantes a una mecánica contundente y violenta. Entonces no se trata de Stein, tal vez un seguidor, o inclusive un aprendiz. Saneater, el asistente principal de Fagun, daba su propia opinión del asunto. Aunque es cierto que Stein pudo haber evolucionado su forma de actuar en estos años, la reconstrucción de la escena y los hechos refleja que todo estaba ocurriendo acorde a lo que ya sabemos del asesino. El modus operandi de este caso coincide completamente con toda la información de los casos anteriores. Fue la última parte, lo que generó los traumatismos, lo que se escapa de nuestra comprensión. Ya veo, he dicho algo estúpido, lo siento. Como siempre, el muchacho se tomaba muy a pecho los errores hasta deprimirse. Ah no, no es eso, es solo que además de todo lo dicho, hay un último aspecto que llama la atención a los forenses. Como para generar expectativas, el agente esperó silencio para hablar. No encontramos, en ninguna herida, rastro de la huella mecánica del ano. ¿Huella mecánica?, preguntó Nejire-chan. ¿Una huella mecánica? Bakugo fue interrumpido por Todoroki. La huella mecánica de un objeto es la marca única que deja un objeto al utilizarse. Son huellas microscópicas que dejan los filos de un cuchillo o unas tijeras, por ejemplo. Son únicas para cada objeto debido a cómo se fabrican. Mierda, yo iba a decir eso. Perdón por interrumpirte, Kagatsuchi.
Uno de los oficiales volvía a atraer la atención. En conclusión, aunque todo el análisis de la escena comunica la presencia del asesino de héroes, son estos factores extraños lo que hace que nos planteemos una investigación más exhaustiva, cosa que les solicitamos. Su deber es el de búsqueda y enfrentamiento de ser necesario, con la cautela que el desconocimiento de estos factores mencionados implica. Más chicas. Red Ryot corría por el pasillo del edificio, hacía meses que no veía a Uraraka ni a Tsuyu, lo mínimo que podía hacer era saludarlas. Kiri, Red Ryot. Urabiti lo recibía con emoción, siempre era bueno verse con un compañero. Pero lo emotivo del encuentro se interrumpió cuando el muchacho pelirrojo se tropezó con la nada, cayendo de cara al suelo para dejar una grieta en el mismo debido a su kyok. Kirishima, ¿estás bien? Por otro lado, Todoroki y Bakugo también llegaban, despachados por el héroe número 1, con el bicolor ofreciendo su ayuda al caído. Con tu inteligencia no eres una persona que se pueda permitir golpearse a la cara. Gracias por la preocupación, Bakugo. Es bueno ver a todos reunidos otra vez. ¿No estaba por aquí Tokoyami y Darkie? Kero parece que Aux lo mantiene al margen de muchas cosas, ser el asistente del héroe número 2 debe de ser difícil. Sin darse cuenta de la ironía de la situación de sus otros dos amigos, Kirishima solo hablaba por inercia. Pero sí que ha pasado tiempo, desde la graduación si no mal recuerdo, ahora todos somos héroes y se descubrió la vida alienígena, que loco no creen. Bakugo no intentaba ocultar la irritación que sentía cuando alguien hablaba del tema, pero su amigo más cercano no tenía ni idea de la situación personal que tuviera. Pueden seguir con su estúpida reunión en otro momento, o pueden hacerlo sin mí, hay un jodido asesino de héroes suelto. Había tenido suficiente, entre los últimos días sirviendo de niñera y finalmente tener algo para trabajar en verdad, no tenía tiempo de tonterías como esas. Bakugo, en realidad estaba pensando que podríamos hablar del memorial ahora que estamos tantos reunidos Kero. Imagino que Bakugo no querrá estar presente. Concluía Urabiti. En eso te equivocas, cara redonda, me presentaré como todos ustedes, no sin antes aniquilar a ese bastardo y demostrar de la mucha diferencia que hay entre nosotros. Con una sonrisa macabra, finalmente dejaba a quienes creía inferiores detrás de él. De alguna forma, creo que nos está diciendo que él quiere solucionar lo que sucedió, o nos está insultando diciéndonos que no nos esforzamos lo suficiente en estos últimos años. Explicó Kirishima. ¿Creen que sea feliz en su tiempo libre? Creo que hay solo una persona en este planeta que podría saber eso. Todos voltearon a ver a Urabiti ante la sorpresa. No, estoy equivocada, no está en el planeta justo ahora. Más signos vitales débiles, se recomienda atención médica urgente. Esa cosa no dejaba de hablarle, no entendía nada de lo que estaba pasando, únicamente que el anillo ahora le permitía estar con vida, le permitía seguir con su cruzada. En el espejo de su guarida pudo ver cómo su máscara escarlata y traje negro habían cambiado a un aspecto amarillo, como un traje completo con costados blancos y un símbolo extraño en el pecho, con el centro en el cuchillo aún clavado cerca de su corazón. ¿Qué demonios es esta cosa?, se preguntaba el asesino sintiéndose cansado, pero aún con energías para hacer moverse, inclusive aún más que antes. Su nombre es Anillo de Poder. Una voz extraña lo interrumpía en la soledad de ese lugar, donde nadie debería de encontrarlo. Stein por inercia lanzó uno de los cuchillos que tenía pegados a su abdomen, sin ver hacia su objetivo, por simple memoria muscular. Pero al impactar solamente pudo escucharse un sonido de choque, no metálico, sino como el de una burbuja negándose a reventar. Armas incivilizadas si las comparas con el poder que ahora posees. Cuando el asesino volteó a ver, pudo ver que su compañero era alguien extraño. Parecía francés, tenía un bigote extraño al igual que su cabellera, una piel púrpura vino con una mirada penetrante y vistiendo un traje semejante al suyo pero de costados negros. Con la capacidad que tienes, podrías crear algo mejor solamente con pensarlo. ¿Quién demonios eres? Para responderle, el extraño empezó a emitir un aura amarilla, se acercó sin caminar, simplemente flotando. ¿Podrías decir que soy tu jefe, Tal Sinestro, líder de la corporación Sinestro y tú, eres una persona muy interesante, dejé un anillo libre en este planeta solo por probar, cuando me enteré que este lugar entraría a la Federación la curiosidad pudo conmigo. No esperaba encontrar a un agente tan rápido, ni tan compatible. Hablaba con un tono macabro y, lo más importante para Stein, hablaba sin miedo, como si estuviera en un estado constante de superioridad. ¿Y qué demonios quieres? ¿Eres el que hizo esta cosa? El asesino levantaba la mano con su anillo. Sinestro sonrió, como si estuviera esperando la pregunta.
¿Qué tal si en lugar de explicarte, te enseño lo que puedes hacer? Más después de la reunión, a Froppy se le asignó un área para patrullar, era algo común desde que había comenzado a trabajar para Ryukyu, con la ausencia de villanos pero con crímenes comunes a la alza, su trabajo era más de guardia de seguridad que de héroe, no es como que se quejara, en su visión eso seguía siendo trabajo de héroe. Tampoco es como si de todas formas destacara de alguna forma, a pesar de trabajar para la heroína en el 9º puesto y de tener un desempeño mucho mejor que cualquier otro asistente o incluso héroes menores, la chica no quería la atención de los medios, así que no era muy conocida. Aún así, con su vestuario y las pocas apariciones públicas que tenía era suficiente para que las personas la identificaran como una heroína. Señorita heroína. Señorita heroína. Estaba caminando por un barrio residencial cuando escuchó el llamado agudo de unos niños, y al voltear pudo ver como una tercia de 2 niños y una niña corrían hacia ella con lágrimas en los ojos. ¿Qué sucede, pequeños? Pero aunque podría ser grave, Froppy había decidido mantener su forma calmada y serena de tratar los llamados, se había dado cuenta que era una buena forma de tranquilizar a las personas. Señorita heroína, un señor malo, estaba en ese callejón, ahí había gatitos que estábamos cuidando, señorita heroína les va a hacer cosas malas. Uno de los niños, que no serían mayores a los primeros años de primaria, decía con lágrimas comenzando a salir de sus ojos. No se preocupen, me encargaré de hablar con ese señor, ¿dónde está? La chica rana prefería concluir todo de forma calmada antes que pelear, aunque tal vez tendría que llevar a esa persona a la policía. Señorita no. Tiene que hablarle a sus amigos. La niña hablaba con terror claro en sus ojos, un terror indescriptible y que no debía de tener una niña pequeña. Ese señor era tenebroso. No vaya sin ayuda. Suyu sonrió ampliamente a los pequeños mientras acariciaba sus cabezas. No se preocupen, todo estará bien, protegeré a los gatitos. Siguiendo las indicaciones de los niños, sin que ellos la acompañaran, Froppy se dirigía al lugar, pero tal vez por precaución implantada por los niños, la heroína activó la señal discreta de refuerzos. Ya había llegado al lugar, para estar en un barrio residencial, se trataba de un callejón muy oscuro, enmohecido por la falta de sol y el exceso de humedad, para los estándares japoneses estaba sucio, parecía más un error en la arquitectura que un callejón común. Meu, meow, de forma leve, la chica pudo escuchar el maullido de las pequeñas criaturas, encontrando la caja con los gatitos al momento. Ahora, ¿no son unas cositas adorables? Pero no parecía que había rastro del hombre que dijeron los niños, tampoco parecía que hubiera sucedido algo malo o que los gatitos estaban heridos. ¿Qué tal si nos vamos? Estoy segura que puedo encontrar quienes se hagan cargo de ustedes. Con su instinto trabajando, con la experiencia que había obtenido a lo largo de los años de estudiante y su corto tiempo como héroe, aún estando reclinada para recoger la caja con los animales, simple y sencillamente saltó con todas sus fuerzas una vez los tuvo en sus manos, eso hizo que apenas evitara los cuchillos amarillos que volaban hacia ella. Pero, aún con todas sus fuerzas, no pudo llegar por arriba del callejón, manteniéndose con una mano y sus pies pegados a la pared. Lanzó su larga lengua contra un cubo de basura, asqueroso, pero parecía que su enemigo tenía algún tipo de ataque a distancia, tenía que evitarlo para darse tiempo a pensar. El cubo chocó contra más cuchillos y lanzas amarillas que viajaban contra ella, la basura volando y la dirección de la que todo había sucedido le dio oportunidad a la heroína de identificar a la persona a la que se enfrentaba, fue en ese momento que un sudor frío bajara por su médula. Identificaba el aspecto de forma general, la mascarilla y el cabello eran distintivos, también lo eran las katanas colgando de su cintura, una de ellas completamente desgastada y llena de óxido. Lo único que no correspondía era el traje. Stein debía de portar algo parecido a un traje de guerrilla, pero ahora tenía un traje amarillo fluorescente y, sorprendentemente, estaba volando. Signos vitales débiles, se recomienda atención médica urgente. Se escuchaba una voz robótica que salía desde el cuerpo del asesino. Miedo detectado, poder al 45%. ¿Sientes miedo? Stein sonreía de forma macabra, sentía como su cuerpo estaba siendo intoxicado por el poder del miedo. Sentía su corazón palpitar como nunca lo había hecho, la sensación era suficiente como para olvidar el dolor que el cuchillo ocasionaba en su pecho. Es bueno sentir miedo, hace esto mucho más fácil. Levantó su puño izquierdo, dejando ver su anillo amarillo, de él salió una serie de rayos de luz sólida que tomó la forma de filosas cuchillas, apuntadas directo hacia la heroína. Froppy abrazó la caja con los animales contra su pecho, usando sus piernas para saltar entre paredes y evitar los ataques.
Movió los músculos de su estómago para acumular la sustancia de la que tanto se sentía avergonzada. Una vez tuvo una buena cantidad en su garganta, la escupió en dirección a su enemigo, que formó un escudo amarillo para evitar el ácido humeante al impactar. Falsos héroes, todos aquellos que sean incapaces de hacer lo que sea necesario, todos aquellos que no cumplen con el ideal de heroísmo, morirán bajo mi navaja, hasta que el miedo deje de existir. Parecía que hablaba más para sí mismo que para la chica, como si estuviera en un trance. Tú, regocíjate, serás un nuevo sacrificio para llegar al nuevo heroísmo. Otra serie de cuchillos amarillos viajaba por los aires, las intenciones asesinas de Stein eran claras, y Froppy tenía que luchar por sobrevivir. Imagino que no podemos hablarlo calmadamente, Kero. Se sentía orgullosa de su agilidad, era eso lo que le permitía evitar los ataques de esa persona. Tendré que huir, no parece que pueda ganarle, Kero. La heroína era consciente de su posición en ese momento. Tampoco parece que vaya a recibir apoyo. ¿Es ese un anillo similar al de Izuku? Mantenía su mente activa, intentando determinar la mejor solución para ello. Pero no sabía de los poderes del Linterna Verde, así que los de esa persona también eran desconocidos, por lo que no pudo ver el cuchillo generado detrás de ella. El filo la penetró por la espalda, detrás del pulmón, haciéndola saborear su propia sangre. Entre medio el cuchillo cambió de forma a una lanza delgada, que siguió atravesándola hasta llegar al anillo de Stein, que con solo una gota de sangre activó su Kyuk. Suyo apenas pudo abrazar a los animales para salvaguardarlos cuando su cuerpo se paralizó, haciéndola caer varios metros desde el aire, haciéndole escupir la sangre que se acumulaba en su boca. Stein comenzó a bajar de forma rápida, parecía algo tosco al hacerlo, pero era igual de intimidante de esa forma. Generó una katana de luz sólida en su mano con la ayuda del anillo, postrándose arriba de la heroína rana. Es tu momento de morir, que los falsos héroes caigan, y los verdaderos surgan de su sangre. Veía a los ojos de su víctima, que se encontraban temblando, formando una pequeña lágrima. Signos vitales inestables, se recomienda asistencia médica. Poder del anillo 99%. Adiós, pero una explosión rompió la espada como si se tratara de cristales. La explosión subsecuente fue lo que hizo que el asesino retrocediera con rapidez para evitar cualquier daño. Maldición. ¿Acaso no pueden hacer nada ustedes mismos? La voz del agente Kagatsuchi era lo segundo más ruidoso después de las explosiones. Así que tú eres Stein, No voy a mentir, te imaginaba algo más alto. Bakugo había hecho su propia investigación extensa del asesino, tenía suficiente información como para saber cómo actuar, pero el nuevo estilo podía llegar a ser problemático. Bakugo, no me puedo mover, lo siento, además parece que ninguna señal de apoyo se está emitiendo. La chica rana sentía como los gatitos lamían su cara, ella inerte en el suelo y llena de sangre. Maldición, porque no pueden dejar de ser una maldita carga. Una larga navaja intentaba penetrar al muchacho, pero este la destruyó con una explosión a metros de distancia de llegar. Entonces, tendré que derrotar a esta basura aquí ahora. Katsuki Bakugo, eres el símbolo de la falsedad en la nueva generación de héroes. Stein tenía varios objetivos en su lista, ese héroe era uno de los prioritarios, uno de los necesarios para cumplir su meta. Niveles de energía 75% Little Flares. En un movimiento consecutivo de explosiones, Bakugo generaba detonaciones consecutivas para desestabilizar al villano, incrementando la temperatura del lugar. ¿Falsedad de los héroes? Lo único que sé, es que nosotros siempre ganamos, antes, ahora y siempre. Bottleneck combustión. Almacenó suficiente energía para generar una explosión que abarcó todo el callejón, concentrándose en el asesino, vivo o muerto, no importaba siempre y cuando lo detuviera. El asesino no tenía mucha experiencia, aún tenía que determinar la capacidad de su poder, y sabía que estaba siendo superado en ese momento, podía sentir cómo el poder de su anillo disminuía. Concentró su energía para generar la membrana de supervivencia y protegerse de la explosión. Antes de que su visión se viera cegada por el humo y las llamas, pudo ver a su compañero generar rayos de energía para destruir los edificios, justo como habían preparado. Era momento de la retirada, los edificios caían en escombros, ni Bakugo ni Tsuyu pudieron ver el estado del asesino después de la explosión. ¿El desastre lo había generado él? ¿El ataque del héroe? Lo que importaba es que tenían que salir de ahí. Vayámonos de una vez, maldita sea. Bakugo levantó a la chica rana, que aún estaba paralizada, puso los animales sobre ella. Puedo usar mis explosiones para destruir los escombros, pero tengo que dejar a esta chica. Finalmente se decidió por correr por un lugar seguro, cargó a la heroína caída en brazos.
No te atrevas a llenarme de sangre, ¿me oíste? Aún tienes que hacer tu maldito reporte. Pero no era tan rápido sin sus explosiones, no llegaría a tiempo para salvarse, más escombros caían en el callejón, uno de ellos caería justo arriba de ellos. Fue una red esmeralda lo que los salvó, manteniendo en el aire el pedazo de concreto, generando más constructos para detener la destrucción y controlarla. Kacchan, ¿estás bien? El linterna verde estaba volando en la entrada del callejón, permitiendo un camino seguro a los héroes. He advertido a otros héroes de la situación, ¿qué ha pasado? Bakugo miró con rabia al muchacho, con la heroína en sus brazos sabía que tendría primero que hacer primeros auxilios de emergencia, pero cuando terminara, tendría que hablar seriamente con su antiguo amigo. Capítulo 11. En la mira. Los héroes lo estaban juzgando, estaban pensando en el problema que había traído, estaban pensando en que fue un error confiar en él tan rápido, pero ninguno lo decía, era el anillo el que le hablaba a su cabeza con las lecturas del rastro biométrico de todos ahí. Pero Midori ya no era afectado, seguía analizando los datos que el anillo le otorgaba, datos de la atmósfera, radiaciones estelares, cambio en el curso de cuerpos estelares, el peso de la situación era más que la admiración que sentía hacia los héroes, las implicaciones por lo que le habían contado solo traerían problemas. Entonces, ¿dices que utilizaba mis mismos poderes? La pregunta iba dirigida hacia la persona que lo veía con más rabia, uno de los implicados. En amarillo, todo lo que vi de ti durante tu evaluación para la licencia de héroe lo podía hacer él, desde volar, el uniforme extraño y también las cosas esas de luz. Creía ahora que su frustración estaba justificada, que la ira que sentía hacia esa persona tenía una razón de ser, y por todo lo que deseaba, esperaba poder demostrarle cuánto lo detestaba en ese momento. ¿Qué tal si dejas de actuar de esa forma? ¿Qué tal si nos dices de una jodida vez qué demonios está pasando? Estoy con Kagatsuchi en esto, una de mis asistentes está en el hospital por lo que sucedió. Ryukyu estaba también furiosa, aunque no tanto como el muchacho rubio, ella intentaba ser algo más profesional. Creíamos que habías dicho que tu corporación estaba apoyándonos. Y hasta que no demuestres lo contrario el pequeño grupo de exploración que trajiste estará detenido. Agregó Endeavor, cuya lectura indicaba una temperatura corporal en gran ascenso. Midori ya finalmente dejó de generar las lecturas con su anillo, miró hacia arriba y suspiró, esperando que esos segundos le den el tiempo suficiente como para acomodar sus palabras. Esta persona, Chizome, tenía un logotipo como este. Como si generara una proyección, en el aire el muchacho dibujó un símbolo circular con líneas dentro, que asemejaban a un laberinto, muy por al contrario a la simpleza de su propio símbolo. Así es, completamente amarillo. Respondió Bakugo. Linternas amarillos, esto está mal, murmuró el muchacho en respuesta, pasando a comunicarse con su anillo. Guardián Esmeralda, lleva este reporte ahora, necesito que vayas lo más rápido posible. ¿No necesitarás mi ayuda? Esto es algo grave. Creo que los héroes podrán ayudarme a controlar la situación de ser necesario, necesitamos el equipo de investigación. Código 40, Moldorf. Corto comunicaciones, volteando a ver los ojos de los héroes y agentes de policía que esperaban una respuesta. Bien, comencemos, quiero iniciar diciendo que ni la Corporación Linterna Verde ni la Federación Galáctica tiene algo que ver con lo que pasó, se trata de algo que incluso para ellos es un problema. Te escuchamos. Respondió la heroína dragona. Bien, como ya he intentado explicarles, mi anillo me permite controlar el espectro emocional de la voluntad, alimentándose de aquella del usuario para permitir una serie de capacidades diferentes. El cómo esto funciona es un misterio aún para los guardianes del universo, quienes son nuestros supervisores. Aún así, algo de lo que sí sabemos y nos advirtieron en nuestro entrenamiento es la posibilidad de la corrupción de un anillo, que su poder sea alterado, en esto consisten los linternas amarillos. ¿Son esos piratas espaciales de los que nos mencionaste? Preguntó Shoto de forma calmada. No, los piratas espaciales solo buscan recursos y su tráfico, los linternas amarillos son personas que tienen acceso a un anillo de poder del espectro del miedo, estos anillos solían pertenecer al espectro de la voluntad, como el mío, hasta que sus usuarios o fueron superados por los deseos de corrupción o asesinados y sus anillos saboteados. Entonces solo son versiones diferentes de ustedes, como un héroe y un villano. Comentó Urabiti. Es algo más complicado que eso, pero es muy cercano. Mientras que los linternas verde funcionamos como agentes de la paz en el universo, centrándonos en la Federación, los linternas amarillos buscan una insurrección de poderes, tomar nuestro lugar dentro de la Federación, pero mientras nosotros mantenemos el orden en base a la ayuda, ellos lo hacen bajo su poder autoritario, bajo el miedo.
Eso era lo que se le había explicado en su momento, pero se guardaba el resto, se guardaba el hecho de que ellos eran el enemigo más importante que tenían. Hablando de eso, estoy seguro que esto será útil. Cómo funcionan sus anillos. Mientras que el mío se alimenta de mi propia fuerza de voluntad, el anillo de los linternas amarillos se alimenta del miedo de los demás. Mientras más miedo tengan las personas a su alrededor, mayor será su poder. Es incluso más poderoso cuando logra verter el miedo en su oponente. Entonces por eso escogió a Stein. Concluyó Ryukyu. Durante años ese sujeto ha estado asesinando héroes, las personas le temen, me atrevería a decir que algunos héroes también lo hacen. Esta es la peor situación que pudo pasar, Abin Sur muerto, la Tierra entrando a la Federación y una aparición de un linterna amarillo en este lugar, ¿por qué es tan malo? Preguntó Endeavor, viendo que había algo que aún faltaba por decir. Izuku tragó saliva, esperaba estar equivocado, pero la incógnita que representaba esa corporación era algo que no le gustaba. Los linternas amarillos son una amenaza reciente, nadie sabe cómo inició, nadie sabe dónde está su base, solo sabemos algo con seguridad. La identidad de su líder, Taal Sinestro, razón por la cual reciben el nombre de la corporación Sinestro. Hablas de él como si le tuvieras miedo. Opinó Katsuki, no estando tan alejado de la verdad. Taal Sinestro fue el primer linterna amarilla, su anillo es el primer anillo de poder corrupto, pero antes de que eso sucediera, era un linterna verde, y no solo eso, sino que dentro de la corporación tenía el puesto como el mejor, el número 1. Sus ojos pasaron a Endeavor, para intentar dar un aspecto de semejanza a la idea que presentaba. Además, fue maestro directo de mi antecesor, Abin Sur, no solo es la amenaza que representa para este planeta, también es el talento, habilidad y experiencia que posee. El anillo le decía en su mente que estaba regulando de forma pasiva el miedo que sentía en ese momento, por eso no mostraba ninguna señal hacia el exterior, pero el muchacho en realidad estaba nervioso. Si tuviera que clasificarlo según su sistema, Sinestro puede ser considerado un supervillano. Endeavor, Ryukyu, así como Bakugo y algunos oficiales se estremecieron, el anillo de poder pudo detectar las fluctuaciones de miedo en ellos durante milisegundos. Entonces solo debemos de trabajar para encontrarlo y detenerlo. Concluyó Endeavor, dejando atrás sus recuerdos. Héroes, como linterna verde asignado al sector hogar de este planeta, solicito formalmente su ayuda para detener esta amenaza. Midoriya se bañaba de un brillo esmeralda, sintiendo que debía demostrarse como alguien capaz. Bien, la verdad es que quedé con ganas de matar a ese desgraciado. Respondió Bakugo con una sonrisa macabra. Más signos vitales debilitándose, se recomienda asistencia médica urgente. El anillo amarillo hablaba constantemente, dando el sentimiento de urgencia que de alguna forma le faltaba a su portador. ¿Cómo demonios apago esta cosa? Me está hartando. Preguntó mientras caminaba, al contrario que su nuevo aliado. La ira no debe de ser tu virtud, sino el miedo, otros sentimientos primitivos debes dejarlos a seres iguales de primitivos. Sinestro estaba en un estado constante de levitación, su figura imponía solo con eso. Puedes hacer que el anillo haga lo que tú quieras hacer, solo debes de dominarlo, aunque puede que aún queden rastros de la voluntad de su antiguo propietario, debes de ganar aún más poder, hacerte aún más atemorizante. La irritación y el dolor en el pecho hacía que Stein tuviera poca paciencia, misma que terminó con la crítica de esa persona, generando una katana que dirigió hacia la espalda del alienígena. Pero este era mucho mejor, de inmediato y sin siquiera moverse generó un escudo de luz amarillo apenas visible que rompió el arma en varios pedazos. Si no me hubieras interrumpido habría matado a esos dos héroes. Los habría hecho mis víctimas. Aún con la diferencia de poder, el asesino no era fácil de intimidar. Sinestro sonrió, haciendo que su bigote se moviera un poco, estaba satisfecho con el potencial de este nuevo agente, si tuviera un poco más de entrenamiento o si estuvieran en un planeta con seres menos capaces, él podría llegar a ser uno de sus mejores agentes. Hubo una razón por la cual interferí, una muy importante. Percibí algo, el poder de una persona que conocí hace mucho tiempo, una persona que parece tomó un aprendiz propio, no podemos enfrentarnos a ellos, al menos no de momento, no hasta que tus capacidades mejores. Stein sabía que la única razón para que estuviera vivo era ese anillo, sin él el cuchillo en su pecho terminaría lo que estaba destinado a hacer. ¿Qué propones? Durante todo ese tiempo se habían dirigido hacia una parte abandonada de la ciudad, una llena de bodegas y almacenes vacíos y discretos. Sinestro se volteó a ver a su aprendiz. Fue solamente que antes éramos solo tú y yo, en este tiempo, en la oscuridad de la espalda del alienígena rojizo comenzaron a brillar luces amarillas.
Algunos cuantos de mis seguidores decidieron hacernos compañía. Mas por favor tranquilícense. Necesito que despejen la zona. Urabiti se había encontrado con un accidente de tránsito mientras patrullaba por su zona. Generalmente la acompañaba propio Nejire-chan, pero con lo sucedido a su compañera Rana, ella estaba sola por el momento, aunque a distancia para pedir ayuda. En este caso un camión de mercancías había caído de un puente de segundo piso, cayendo sobre un montón de otros autos atrapando a las personas. Por favor, necesito espacio, todo saldrá bien. Aún era algo novata, pero había trabajado mucho en prepararse para tranquilizar a las personas, y con su Kirk se había hecho famosa en situaciones de rescate. Pero este caso en particular tenía un problema. Por la forma en que el camión había caído, si utilizaba de forma equivocada su Kirk, haría que el tráiler terminara de aplastar al resto de personas. Concéntrate, Ochako, todo va a salir bien, se decía a sí misma mientras ponía sus manos sobre la maquinaria. Ahora, elévate poco a poco, eso, despacio. El vehículo comenzaba a levitar, había personas heridas dentro, se tranquilizaba repitiéndose que eso era lo más grave que tenían, eso y algo de miedo. ¿Dónde está la ayuda? Había reportado eso, esperaba que al menos la policía o los servicios médicos hubieran llegado para ese momento. ¿Llegué demasiado pronto? Todo sucedió tan rápido. Escucho los gritos de niños mientras el metal crujía ante la fricción, eso la distrajo un poco, además que el camión estaba lleno, estaba llegando a su límite de peso. Al eliminar el peso de un objeto, su propio punto fijo de gravedad era alterado constantemente, cosa que le ocasionaba náuseas y, en su punto cúspide, vómitos. Así que luchaba con su estómago revolviéndose dentro de su cuerpo, luchaba contra sus vistas que se tambaleaba cada segundo, contra el miedo de soltar esa cosa un solo segundo, y contra el peso que debía de acomodar para liberar a las personas. Ahora, salgan, ayúdenme por favor. Le pidió a algunos civiles la ayuda y motivó a los que pudieran moverse a hacerlo junto a otros. Podía escuchar a las sirenas de policía a lo lejos, sería demasiado tarde, su cuerpo ya estaba en su límite. Y aún con eso, mientras las personas seguían saliendo, mientras algunos entraban para ayudar a los heridos o a los aún atrapados, no fue ni el cansancio ni el estrés lo que le ganó, fue el que uno de sus tacones cediera durante un milisegundo, haciéndole perder concentración y liberando el vehículo de la garra invisible. Las personas voltearon arriba al escuchar el metal crujiendo de forma violenta, los más instintivos agachándose y protegiendo bajo sus cuerpos a los que pudieran. Aquellos congelados por el miedo, sin embargo, pudieron ver una malla esmeralda formarse entre ellos y su muerte segura. No hay que temer cuando llega a la luz de linterna verde, el anillo de Izuku era la fuente del constructo, con su usuario flotando en el aire a pocos metros. Urabiti, disculpa la tardanza, tenía que avisar al equipo de mi retirada. Tal vez era por el miedo, tal vez por el sonido de las sirenas que ahora escuchaba directo en sus oídos, tal vez era por liberarse del estrés de fallarle a las personas, pero el brillo esmeralda en el cielo parecía hipnótico, atrayente, ante los ojos de la castaña. O al menos eso pensaba hasta que tuvo que vaciar el contenido de su estómago. Mientras Uraraka reportaba resumidamente a la policía y los servicios de limpieza, Izuku estaba bajo una atención que le hacía nervioso, no solo era la sensación del momento, al ser quien trajo la confirmación directa de vida extraterrestre, sino que era el héroe más prometedor y reciente. Aún así, se notaba en el nerviosismo y su lenguaje corporal que no estaba nada acostumbrado a algo así. ¿Y qué lo motivó a ser héroe? Después de todo, se nos ha revelado que usted no tiene responsabilidades de ese estilo, preguntó uno de los reporteros. Yo desde pequeño he admirado a los héroes, creo que como cualquiera de mi generación. Cuando supe que tenía responsabilidades nuevas, sabía que podía confiar en ellos para apoyarme, además, trabajar a su lado ha sido maravilloso y poder ser igual de ellos, el poder ayudar a los demás y proteger, es algo bueno que he encontrado en ambas tareas. Sus respuestas iban teñidas con una sonrisa nerviosa pero inocente, como la de un niño feliz. Lo siento, pero debo estar en otro lugar, no sé muy bien cómo hacen los héroes para mantenerse con ustedes. Urabiti terminaba de llenar el papeleo elemental con los oficiales, se sentía apenada por lo que tendría que describir de su actuación, ¿cómo pudo dejar que algo tan simple como su calzado la desconcentrara? En verdad, no entiendo cómo ustedes pueden hacer esto. El linterna verde se acercó a la muchacha, estaban solos ahora que los reporteros solo tomaban fotografías a la distancia y la policía se encargaba de limpiar la zona. Los reporteros, es algo a lo que te acostumbras después de un tiempo, es extraño, no nos preparan para esto en la escuela, pero creo que te acostumbrarás.
respondió la heroína algo más tranquilizada, pero siendo dominada por la pena después. Lo siento que hayas tenido que salvarme, si hubiera sido algo más capaz, hubiera podido haber hecho todo sin problemas. Ah. No, en verdad no te preocupes, en la corporación nos enseñan a trabajar en equipo, es algo normal. Además, hacer lo que puedas sin importar tus capacidades, creo que eso es una característica muy heroica. Izuku recordaba a Asap y Jip Jip, sus compañeros que tanto lo ayudaron. Además, la verdad es que he esperado un tiempo para hablar contigo, a solas. La chica, por algún motivo, se ruborizó por las palabras del muchacho. Estuve leyendo algo sobre Stein. Aunque el linterna podía volar, el acompañar a Urabiti hacía que tuviera que caminar en su lugar, no parecía que le importara perder esa parte de sus poderes. Antes de irme era algo famoso, pero parece que su fama se elevó después del conocido ataque a Osu. El porte de la chica se ensombreció, ese suceso era uno de los que hicieron que su generación ganara el sobrenombre de héroes malditos, una serie de acontecimientos que les ganaron mala fama entre escuelas y la sociedad. El ataque en Osu, aprovechando las distracciones de villanos, el asesino inició una cacería de héroes como ninguna otra. Esa tarde murieron 5 héroes solo por sus cuchillas, explicó la muchacha, justo como las noticias lo podían describir. Pero hubo 6 muertos, aunque solo 5 de ellos eran héroes, murieron 6 personas. Ahora que él tiene un anillo de poder es mi responsabilidad hacer todo lo posible para detenerlo, por eso lo investiga. Sabía que tenía que explicarse, justificar la razón para abrir esa herida. La sexta víctima era un menor de edad, un muchacho estudiante de primer curso de héroe no Atenya Ida, pertenecía a tu misma aula. Urabiti se detuvo, la idea estaba en su mente constantemente, y ahora con las recientes noticias, con más fuerza. Era mi compañero, mi amigo, pudimos haberlo detenido. Eso no lo sé, respondió el linterna verde, cuyo anillo le informaba de la fluctuación de emociones en la muchacha. Pero sé que ahora tenemos la oportunidad para darle justicia, a él y a todas las víctimas de ese asesino. Uraraka apenas podía contener las lágrimas, el recuerdo era demasiado doloroso para ella, se seguía preguntando lo que hubiera sido diferente. ¿Y si lo hubiera detenido? ¿Y si lo hubiera acompañado ese día? ¿Y si hubiera leído mejor su lenguaje corporal? ¿Y si lo hubiera escuchado todo ello? Cosas que hubieran ayudado a su amigo, solo brindarle una mano que lo sujetara, un hombro en donde recargarse. Te ayudaré en lo que sea, dijo con determinación la muchacha, reprimiendo sus sentimientos. El anillo podía detectar eso, podía detectar el dolor y el miedo creciente, pero Midoriya decidió ignorarlo, concentrándose en la determinación de la mujer. Bien, entonces necesito que me hagas un favor. Más otro más que moría, se estaba acostumbrando al peso imposible de las katanas hechas de luz, eran diferentes pero de alguna forma más adecuadas a su cuerpo. Una pinza amarilla intentó tomarlo por el cuello mientras contemplaba sus nuevas habilidades, pero el asesino era rápido sin el anillo, y este solo incrementaba aún más sus sentidos, logrando esquivar sin ningún problema. Potenciaba sus piernas, saltando por los aires, una vez con la superioridad aérea, activaba su vuelo mientras hacía caer una lluvia de cuchillos de luz sobre sus víctimas. Los más afortunados solo salían con roces y cortaduras, pero los más lentos eran atravesados completamente. Uno de ellos era Splorg, un linterna amarillo compuesto por un cuerpo semilíquido y viscoso, que explotó en el momento de ser penetrado dejando el suelo completamente sucio. Signos vitales inestables, se recomienda atención médica urgente. Era el único sonido que quedaba para romper el silencio después del ataque. Creo que es suficiente entrenamiento, si sigues así no nos quedarán aliados para acompañarnos en el ataque. Sinestro interrumpía desde arriba, poniendo fin a la sesión de entrenamiento. Cloud Pitons, encárguense de limpiar, y busquen reemplazo para los anillos de los caídos. Si tenemos suerte habrá más personas en este planeta que sean igual de capaces. Usted acompáñeme, señora Kaguro. El nombre es Stein, respondía el asesino, cumpliendo órdenes de su jefe. La guarida del villano se había convertido en la base de operaciones de esas personas, pero a este no le importaba, después de todo sus nuevas habilidades serían fructíferas en su cruzada, además parecía que muchos de ellos no necesitaban comer seguido, algo que tenía que ver seguramente con el anillo que todos portaban, semejante al suyo. Signos vitales inestables, se recomienda atención médica urgente. Fue la primera voz en escucharse entre ambos, recordatorio al portador del anillo emisor que aún mantenía un cuchillo clavado a pocos centímetros de su corazón.
Tenemos unos cuantos miembros adeptos a la medicina, algunos de ellos de civilizaciones donde una simple operación como la que necesitas es un procedimiento rutinario en comparación a lo retrasado de su tecnología terrícola. No hablaba con desprecio, pero aún así su porte y tono de voz le daban un aspecto de narcisismo a cómo se dirigía. También podrías desactivar la advertencia si prefieres mantener esa imagen. Le he tomado algo de cariño, como un recordatorio de que los héroes no tienen lo que se necesita para instaurar el verdadero orden e ideales para proteger a las personas. Respondía Chizome, que ni siquiera intentaba ocultar el desprecio en sus palabras. Si sigo vivo es solo una señal de que los héroes no son capaces de instaurar el verdadero heroísmo. MHH, sí, la semilla está in, como le dicen en sus medios de comunicación. El alienígena parecía algo interesado en eso, al menos lo suficiente como para que la conversación fuera dirigida en ese aspecto. La incapacidad de aquellos supuestos defensores de la paz por instaurar el orden que el mundo merece, que se limitan a seguir reglas impuestas por otros para cultivar su propio poder y solamente trabajar para los intereses propios y no los del bien común. Mientras decía estas palabras su porte comenzaban a cambiar, encorvándose ligeramente y su piel violeta se enrojecía levemente. Y después, cuando tienes la capacidad de mostrarles sus errores a cambio de que te permitan hacer las cosas correctamente, ellos solamente te niegan y te destierran, buscando destruirte y callar tu mensaje. Una ligera onda de energía salió del anillo del linterna amarillo. Stein utilizó parte de su propia energía para no ser desestabilizado por el choque que hizo temblar las paredes. Suena algo específico, pero sí, conozco muy bien el sentimiento. Concordó el asesino. Taal Sinestro se tranquilizó, el brillo de su anillo disminuyó paulatinamente hasta su amarillo natural, recuperando entonces él también su aspecto calmado y pulcro. Como ya te he explicado, no solo tu poder se encuentra acorde al espectro del que se alimenta nuestro anillo, sino que tu misión, tus ideales también son compartidos. Tú buscas instaurar el verdadero heroísmo para tu mundo, nosotros buscamos instaurar la paz en el universo. Pero nuestras misiones han sido en vano, debido al actuar de nuestros enemigos. El líder de la corporación aún recordaba la traición que había vivido por su amigo, por quien creía un aliado y por sus líderes, con quienes sacrificó tanto tiempo. Y ahora que tus enemigos se han hecho aliados con la corporación Linterna Verde, será más difícil nuestra lucha, pero juntos, con tu conocimiento de estos héroes, de estos quirks y nuestro poder, haremos realidad nuestra cruzada. Se había volteado a ver a su más joven recluta con una sonrisa macabra, una sonrisa conspiradora, una que Stein mismo había hecho tantas veces extasiado por la imagen de su mundo perfecto. Así que el asesino le regresó la sonrisa. ¿Y cuál es el plan, jefe? Sabía que su propio poder había aumentado, sabía que ahora que manejaba el miedo en sus víctimas aún mejor, podría enfrentarse a héroes aún más fuertes. Lo primero, joven linterna. Sinestro levantó su puño que comenzó a brillar, proyectando un holograma de una persona que había atrapado su atención recientemente, Izuku Midoriya. Tenemos que hacer algo con el aprendiz de Abinsur. Más Midoriya cruzó sus brazos frente a sí mismo, por la posición de sus contrincantes y lo que sabía de ellos adivinaba lo que seguía, y no se equivocó, pues un pilar de hielo lo envolvió y lo encarceló en el interior. Pero la anticipación del ataque le dejó fácil el generar una burbuja esmeralda alrededor suyo, misma que expandió para pulverizar el hielo y liberarse. Pero no había tiempo para relajarse, su anillo detectaba varios proyectiles acercándose a gran velocidad y es que Urabit levantó las granadas de Kagutsuchi mientras las potenciaba con una varilla. El linterna apenas pudo generar paneles de luz sólida para contenerlos, pero estos se hacían trizas ante las explosiones. A tu espalda. Por otro lado, el oponente más agresivo que tenía y quien también era capaz de volar lo atacaba con explosiones consecutivas. Glass Cannon. El único lugar seguro para Izuku era el suelo, donde cayó de rodillas y aparentemente derrotado, cosa que utilizó Todoroki para comenzar el camino de hielo y dejarlo incapacitado. Pero esa visión de túnel le impidió darse cuenta de los bolos verdes que se formaron atrás de él en perímetro con el linterna verde, que los atrajo para golpear tanto al héroe con doble kirk como a la heroína. Solo el agente Kagutsuchi con su posición ventajosa pudo evitar el golpe, que dejó incapacitados momentáneamente a los héroes. Te apagaré el anillo a explosiones. Gritó el rubio mientras bajaba a gran velocidad preparando su mano para liberar el poder acumulado. Solo para ser atrapado en medio del vuelo por una pinza esmeralda y puesto al suelo. Te dije que no interfirieras, debemos asegurarnos que puedan con los ataques de un anillo sin problemas. Se quejó Midoriya sin saber si sentirse apenado o aliviado. Maldito verde de mierda.
¿Crees que te voy a tolerar solo porque tienes un jodido anillo? Gritó el héroe ofendido y furioso. Por su parte, el Linterna Verde Asap no parecía interesado en el muchacho. Si lo que creemos es cierto, como mínimo habrá 2 linternas amarillos, deben estar preparados para enfrentarse a ambos al mismo tiempo si se da la ocasión. El marciano, sin levantar su anillo ni dar señal de activarlo, construyó retenciones alrededor de Bakugo, quien se tropezó, para evitar recibir su ataque. No sabemos cuándo atacaran. Huele, Urabiti se levantaba, recuperándose de la sesión de entrenamiento. Es que su poder parece injusto, sé que debemos ser rápidos pero ustedes manipulan la luz, ¿qué hay más rápido que eso? No, no deben ser rápidos. Asap finalmente liberaba al héroe rubio de su agarre, solo para que pareciera más enfadado. Deben de romper el tren de pensamiento del usuario, controlamos el anillo con nuestro pensamiento, si no pueden hacernos dejar de pensar solo deben hacer que pensemos mal. Con la corporación Sinestro es el miedo, quítenles el miedo, hagan que no se concentren en eso y tendrán una ventana de oportunidades. El marciano comenzó a volar, seguido por Midoriya tras él. A sus posiciones, esta vez contra nosotros 2. ¿Qué opinas? Preguntó el terrícola a su amigo de otro planeta. Quiero que sean el comienzo de un equipo de defensa frente a la corporación Sinestro. Si lo que me dices es verdadero, entonces los héroes son expertos en superar su miedo. Respondió Asap con una sonrisa reptiliana. Justo como los linternas verde. Y otra sesión de entrenamiento comenzó. Capítulo 12. Voluntad y miedo. No todos los asteroides que entran al sistema solar eran atraídos hacia Júpiter, el hermano mayor del sistema tenía sus propios errores y en ocasiones dejaba pasar algún objeto potencialmente peligroso para la vida en el sistema. Así que una de las responsabilidades primordiales de Midoriya eran desviar o destruir las rocas gigantes antes de que fueran un peligro. Y aunque en un sistema solar eso es algo que sucede pocas veces, en el sector 2814 sucedía con algo de regularidad. Por lo que entre viajar entre sistemas sería y servir de ayuda al grupo de científicos que estaba en tareas de purificar el aire de Asia, la batería de su anillo de poder estaba casi agotándose. Nivel de energía 35%, 10 horas de descanso necesarias para recomponer poder. Era la alarma que el anillo le dio cuando llegó al edificio base de la Federación en ese planeta, construido en la playa Musutazu. Sí, claro, nos ganamos un descanso, desactiva todo. Respondió el muchacho, que estando unos cuantos centímetros en el aire, desactivó su uniforme y la canalización de poderes, quedándose como civil. Bienvenido de regreso. Asap, el marciano Linterna Verde, seguía en el planeta entrenando a los héroes escogidos por su compañero. Asteroides, sí que son molestos, el antiguo Linterna en mi sector tenía que detener alguno cada día en un sistema con varios planetas con anillos, se necesitó una lluvia entera para que la civilización amenazada decidiera irse a otro lugar para vivir. ¿Cómo te va en el planeta? ¿Algún problema? Respondió el muchacho ignorando el comentario de su amigo. Agua fresca, capa de ozono y comida en base de carbono, me siento como en casa, aunque me gustaría ver algo más que estas paredes. Con la posible amenaza de linternas amarillos, la Comisión de Seguridad Pública dio permiso al extraterrestre de quedarse, pero sus actividades estaban limitadas. Además, también está el rubio, es muy bueno, demasiado, el problema es que no sabe cómo controlarse. Como para confirmar la opinión de esa persona, el suelo tembló un poco y no pasó mucho hasta que el sonido de la explosión les llegó. Dime, ¿esos robots de entrenamiento son caros? Midoriya sabía que eran modelos parecidos a los que UA utilizaba en su examen de admisión, aunque con los años tuvieron algunas mejoras. La más interesante era el escudo de energía que los hacía más fuertes pero, más importante, podía usarse para simularse una construcción de luz sólida parecida a los del anillo de poder. Kacchan, ¿qué sucedió? En la entrada del campo de entrenamiento, Bakugo, Uraraka y Todoroki estaban viendo al interior, vestidos con su ropa de héroes. ¿Por qué mierdas me preguntas a mí? Y te he dicho que dejes de llamarme así. Respondió el muchacho inmediatamente irritado. Fue culpa de esa loca, llegó de la nada y se puso a trastear con los robots mientras nosotros descansábamos. En medio de la sala de entrenamiento, un robot tipo imperial de estilo escorpión estaba activo moviéndose al azar activando y desactivando su escudo de energía. La razón de ese funcionamiento era una persona arriba del aparato con algunas herramientas en mano. ¡Ey! Baja de ahí, es peligroso. Gritó Asap, comenzando a volar en dirección de la chica para sacarla de ahí.
Fue en ese momento que la mano mecánica que tenía en la cola se activó y tomó a la chica, lanzándola con fuerza hacia la pared. Asap ya estaba en camino pero no había procesado bien lo que había sucedido, al contrario que los héroes que comenzaban a actuar. Aún así, Midoriya fue más rápido, solo levantando su anillo y construyendo un guante gigante de béisbol que atrapó a la muchacha antes de llegar a la pared. Atrajo la construcción hacia ellos mientras Asap desactivaba la máquina. Debes de ser más cuidadosa, dijo el linterna dejándola en el suelo y desactivando su anillo nuevamente. Lo siento, es la primera vez que veo el nuevo modelo, tenía curiosidad. Oh vaya, la chica tenía pelo rosado y estaba en un mono de trabajo mecánico, su cara la cubría unos gogles de aumento. Eres el famoso Izuku Midoriya. Tomo sus manos y la agito con fuerza como si estuviera saludándolo, el contacto físico puso nervioso al muchacho. Y este debe ser el famoso anillo de poder. Sin que Izuku se lo esperara, la chica tomó la mano con el anillo y la atrajo con fuerza hacia ella, dejando la joya bajo los lentes de protección. Supe que dices que es tecnología, ¿de qué tipo? ¿Cómo canaliza los fotones para convertirlos en materia sólida? ¿O acaso los toma del ambiente? Pero eso generaría algún cambio en la iluminación y por lo que vi las construcciones no generan sombras, además que está el apartado del incremento de tus capacidades, ¿y cómo es que eres capaz de volar? Bakugo solamente chasqueó los labios y se fue de ahí, no tenía por qué soportar eso. Al salir se cruzó con una mujer. Atsume, déjalo por favor. Lo estás ahogando. Se trataba de Naoko, la antigua astronauta de la estación espacial convertida en representante de la Haxa ante los alienígenas. Midoriya, un placer, ha pasado tiempo. Algunos días, respondió el muchacho, apartándose de la muchacha y defendiéndose de alguna forma detrás de Asap, cosa que le hizo gracia. Lo siento, es mi prima y me pidió conseguirle un trabajo ahora que está graduada, le conseguí algo como ingeniera. Explicó la mujer. Nos retiramos, debo informarle de sus funciones aquí. Así que esa actitud es algo que corre en familia, pensó el muchacho mientras veía a ambas mujeres irse con una resistiéndose inútilmente. ¿Hay algo que necesitas que hagamos? Preguntó Todoroki, con una calma y seriedad como si toda esa escena no hubiera existido. Ah, no, lo siento. La sesión de entrenamiento terminó, disculpen por no estar aquí. A Midoriya se le hacía extraña la calma con la que el muchacho parecía manejar todo. Bien, entonces debo irme, Endeavor me pidió que le informara de todo lo que sucediera aquí. Otra cosa que le había sorprendido era que, a pesar de ser el hijo del ahora héroe número 1, apenas se hablaba de eso e inclusive se refería a él en un tono de asco. Yo también me voy, agregó Uraraka de forma alegre pero nerviosa. Muchas gracias por el buen trabajo, informa Ryukyu de los avances hechos, es importante que estén preparados en caso de que aparezca Stein. Bueno, creo que yo iré a mi habitación, estoy viendo esta serie de películas, Alien, los terrícolas sí que saben hacer películas sobre el espacio, pero ¿te apetece ir a ver xenomorfos de verdad? Preguntó el marciano a su amigo una vez estuvieron solos. Por favor dime que estás bromeando. Solo parcialmente, debemos de fugarnos un día, como en los tiempos de academia. Respondió el otro linterna. Mas la noche era tranquila, eso le gustaba. Aunque había leído que desde que Olmig se retiró el crimen había aumentado, parecía que los héroes mantenían la calma y la paz, era una ventaja que eso no hubiera cambiado en el tiempo fuera. Pero pensar en eso inevitablemente le hizo pensar en Olmig, lo que había leído, la razón por su retiro. Y aunque había intentado investigar sobre aquel villano, en el internet no encontró rastros de él, como si ese apenas hubiera sido su debut, ni siquiera el anillo podía darle información sobre ese villano. All for One, Izuku. La voz inconfundible de Uraraka lo distrajo de sus pensamientos, veía como la chica cruzaba la calle hacia él, no estaba en su traje de heroína, sino como civil. Urabiti, qué sorpresa. Aunque el muchacho se llevaba bien con ella, no sabía en qué punto podían ser considerados amigos. Creí que regresarías a la agencia de Ryukyu. Ya me dijeron que mi reporte podía esperar, aún así qué sorpresa verte caminando, creí que irías volando a todos lados. Cuando hablaba solía siempre hacerlo con energía y una sonrisa, eso le agradaba a Midoriya. El anillo está recargándose, además caminar me relaja un poco, volar suele ser demasiado rápido. Respondió el muchacho. ¿Cómo funciona en realidad? ¿Puedes decirme? En verdad tengo curiosidad. Después de la píldora de realidad que era tener a la amenaza de linternas amarillos en su sector y haber pasado el día destruyendo asteroides, la voz de esa chica parecía tranquilizarlo. Aunque me lo pidas, ni yo entiendo cómo funciona, jaja.
Hablaron durante varios minutos mientras caminaban, el ocaso se había convertido en noche y las estrellas ya adornaban el cielo. Fue una noche como esta en la que llegó el anillo, me dijo, has sido escogido como linterna verde, recita el juramento. Fue justo el mismo día del examen de UAI. ¿Cuál es el juramento?, preguntó la chica. ¿Y cómo debías de saberlo si era la primera vez que tenías el anillo? No lo sé, no sé cómo el anillo sabía que era indicado, yo tampoco entendía nada, pero de repente me sorprendí a mí mismo recitando el juramento y a día de hoy sigue en mi mente cada que activo el anillo. ¿Pero cuál es? Es algo tonto. Vamos, no me voy a reír. Está bien, el muchacho nunca había sentido una sensación parecida, durante su juventud no se llevaba bien con sus compañeros así que siempre fue solitario, pero en ese momento se sentía cómodo. Se aclaró la garganta para comenzar, pero hubo algo de desconfianza en él. Sentía algo, un cosquilleo en su estómago. El sonido del viento cortándose fue lo que terminó de activar sus instintos, levantando su puño con el anillo y tomando a la chica para protegerla detrás de su cuerpo, generando también un escudo esmeralda que detuvo el cuchillo amarillo que viajaba en su dirección. En la noche más oscura, en el día más brillante, desde un callejón oscuro una linterna potente pero antinatural brillaba en un tono amarillo potente. Teme a tus miedos hechos luz. Otras luces comenzaron a brillar desde el mismo lugar, Midoriya finalmente supo cuál era la sensación que tenía. Que aquellos que intenten detener lo correcto ardan con mi poder. Uraraka, manda una señal de socorro, ¿tienes tus artículos de héroe a la mano? La calma se había transformado en seriedad en el muchacho, que comenzó a generar su uniforme manteniendo el escudo, su anillo detectaba formas de vida alienígenas. El poder de Sinestro. En un brillo amarillo se generó en ese callejón bañando la calle, fue la máscara del muchacho lo que evitó que fuera cegado. Finalmente identificó qué es lo que sentía, miedo. El escáner le informaba que no había civiles cerca, eso ayudaba, podía liberar rayos de energía sin problemas, golpeando directamente a dos alienígenas que se acercaban a él, generando en su otra mano un escudo para evitar las lanzas que intentaban tomarlo por el costado. Heroína Urabiti a todas las frecuencias, necesitamos apoyo a mi ubicación, tenemos linternas amarillos. Repito, linternas amarillos. No sabía muy bien cuál era la situación, pero el entrenamiento que había tenido esos últimos días le servía de experiencia, y era imposible poder ignorar el miedo que crecía dentro de ella. Grita todo lo que quieras, nadie te está escuchando. Una criatura con aspecto de cocodrilo y vestimenta amarilla había acortado distancia con ella, mostrando su puño para generar un rayo de energía amarillo. La chica era rápida y los instrumentos de héroe prácticos, pues solo presionó su muñeca con la superficie de su maletín para que sus muñequeras se cerraran sobre su mano y extender el escudo interno. Esa era una lección que el entrenamiento le había enseñado. Aunque se trate de luz, se encuentra convertida en sólido, así que tiene sus límites físicos. Midoriya, ¿tenemos transmisiones? El aspecto de su contrincante era amenazante, pero nada nuevo para ella, aún podía mantenerse calmada en esa situación. Intento camuflar el mensaje en todas las frecuencias que se me ocurren, no pueden tener silenciadas todas. Cubrió su brazo con un gigantesco guantelete, con el que aplastó a uno de sus contrincantes mientras el otro lo esquivaba. Aún así, solo detecto 5 de ellos, aún con superioridad numérica podemos contra ellos. También intentaba distraerlos del mensaje secundario, se habían concentrado en cubrir las frecuencias oficiales, ese fue su error, pues el mensaje que logró salir lo hizo sin problemas, esperaba que esa persona se diera cuenta de su significado. Quiero ver la sangre de un linterna verde. Un ser escamoso atacó al muchacho, formando un pico apuntado hacia su cabeza, en respuesta recibió el impacto de un casco medieval en el cuerpo del muchacho. No parece que tengan mucho control sobre el anillo. El muchacho generó una pinza esmeralda que conectó con 2 contrincantes que intentaban tomar a Urabiti por la espalda, golpeándolos inmediatamente contra una pared cercana. ¿Dónde está Stein y dónde está Sinestro? La presencia de ellos en el planeta era la prueba que confirmaba la presencia de su líder en el planeta. ¿Por qué no volteas hacia arriba? La voz amenazante vino acompañada de un gran mazo, cubría todo el ancho de la calle y a todos los implicados en la pelea. El linterna verde apenas pudo ponerse arriba de Urabiti para protegerlos a ambos con una construcción de escudo. No hubo tiempo para reponerse, 2 paredes llenas de púas comenzó a viajar en ambos extremos de la calle cerrándose sobre ellos.
Midoriya tomó a su compañera y activó el vuelo. Los linternas amarillos no fueron tan rápidos y los que no pudieron generar un escudo a su alrededor fueron aplastados por las construcciones. En el aire, con su oponente frente a él y viéndolo claramente, Midoriya sintió miedo. No solo era el uniforme y el logotipo al que le habían instruido tratar con cautela, también era el aura que esa misma persona inspiraba, sus ojos vacíos de cualquier sentimiento que no fuera ira asesina, un rostro deformado por los años de combate que junto a su lengua alargada le daba un aspecto inhumano, y el cuchillo saliendo de su pecho, con sangre coagulada en el mango, completamente firme al lado del corazón. Esa persona no debería de estar viva, pero sus deseos de matar se encargaban de hacerlo. Honestamente no tengo nada contra ti, pero entiendo el por qué Sinestro te quiere muerto, y si tu muerte trae mi victoria más cerca, que sea lo que tiene que ser. Generó una katana amarilla en cada mano, se cubrió de un brillo amarillo preparándose para impulsarse y atacar. Midoriya sintió como el peso de la chica que cargaba pasó a nada, entendió la idea, así que solo la lanzó arriba por los aires mientras él esquivaba al asesino. Los otros linternas se unieron al ataque apuntando para disparar rayos de energía o golpear al muchacho con sus propios constructos. Pero al ignorar a Uraraka le permitieron estabilizarse en el aire y disparar los cables metálicos que había en sus guantes. Aún no podía levitar mucho tiempo, pero con esos cables podía escalar paredes sin ningún problema. En ese momento los apuntó hacia el cuerpo de los linternas amarillos y utilizando su propio peso los hizo perder el equilibrio en el aire, fallando sus ataques. El asesino se estaba concentrando en Midoriya, potenciando sus habilidades de vuelo. Quería utilizar su impulso para cortar al muchacho, pero él mismo tenía habilidad. Si no podía ser más rápido que el asesino, cubría su cuerpo de una membrana de luz impenetrable. Después, al sentir un impacto, intentaba construir un agarre arriba de su cuerpo para detener al villano, pero su velocidad era simplemente demasiada. No solo era esa diferencia en su habilidad natural, sino que también tenía que apoyar a Uraraka. Aunque la chica era buena para mantener al margen a un par de linternas amarillos, el anillo de Izuku la monitoreaba constantemente, pues en el aire estaba obligada a usar constantemente su Kyok. Si pasa de su límite sería malo, quedaría completamente expuesta a ellos, era lo que pensaba el linterna. Además, el anillo le recordaba en su mente la cantidad de energía que le quedaba, apenas pudo cargarlo pasivamente y ya estaba a menos de su 30%. Midoriya usó su cuerpo como epicentro para una explosión de energía, atrasando aún más el combate con Stein. El asesino por su parte observa al linterna. Sinestro le dijo que si se había convertido en el discípulo de ese Abinsur debía de ser algo poderoso, y hasta el momento se impresionaba de que una persona hubiera aguantado tanto tiempo contra él. Pero era la observación la habilidad más importante en sus cacerías, y rápidamente se dio cuenta que la concentración de su oponente se encontraba dividida, y no tardó nada en ver el objetivo de su distracción. El asesino disparó un rayo de energía hacia el cielo, separando el haz de luz en varios filamentos, que a su vez se transformaron en cuchillas, haciéndolas caer en una lluvia que atrapó a todos los presentes. Midoriya estaba bien, solo formó un escudo para defenderse de los proyectiles, pero Urabiti y el resto de linternas amarillos con los que combatían no se dieron cuenta del movimiento, por lo que recibieron el ataque, con la heroína siendo apuñalada en su hombro derecho. Uraraka. Midoriya intentó volar en su dirección mientras veía a la chica caer. Pero los linternas amarillos que Stein atrapó en su ataque terminaron de recomponerse y lo ataron con sus propios constructos. El asesino voló rápidamente hacia la chica, atrapándola en brazos y lamiendo su herida, activando su Kyok de inmediato. Manténganlo. En cuanto termine con ella llevaremos al linterna verde con Sinestro. El asesino estaba pensando en qué hacer con la chica, quien lo veía con ojos temerosos de lo que sucedería. Puede que grabe en su cuerpo el logotipo de la corporación, solo para que las personas sepan a quién tenerle miedo. Son mano como un puño, transformó su anillo en un cuchillo que acercó al abdomen de la heroína. El que tuviera sus dos manos ocupadas fue lo que le permitió al otro linterna actuar tan rápido, golpeando a Stein con un mazo haciéndole perder el agarre en la muchacha. Después incrementó su velocidad en el aire para tomarla en sus brazos. Con esta me debes una, Midoriya, esperaba que dieras más de ti considerando que estamos en tu planeta local. Asap tenía a la heroína en sus brazos y su anillo brillaba con intensidad. Apenas si pude escuchar el mensaje, así que decidí hacer una lectura de energía en la región. Advertí a los héroes, deben de estar en camino.
Izuku pudo dar un suspiro de alivio. La presencia de dos linternas verde hizo que la energía en los anillos de la corporación Sinestro disminuyeran en su poder, permitiéndole liberarse y atacar con un puñetazo potenciado a los alienígenas que tenía cerca. Debemos retirarnos, con dos de los verdes contra nosotros, y si esos héroes están en camino, es mejor si nos vamos de inmediato. Los alienígenas dieron la espalda a Stein, quien se limpió sangre de sus labios, mirando con rabia hacia el recién llegado. Y sin decir una sola palabra, los atacantes se movilizaron en el aire. No había ningún héroe en la región que pudiera volar, y enfrentarse a ellos sería estúpido si no conocían los poderes del anillo. Pero Midoriya tenía ambas capacidades. Asap, cuida a Urabiti, después envía a los héroes a mi posición, la estaré enviando constantemente. El marciano no pudo decir nada, sabía que Midoriya era más capaz de hacer cosas con su anillo cuando se lo proponía. Héroes, fue lo único que dijo el marciano con la chica como su testigo. Más tenía que mantener la velocidad de vuelo al mínimo para guardar energía, así que perdió de vista a sus objetivos después de un rato, pero mantenía lecturas de emisiones para poder rastrear sus residuos de energía. No llegarían muy lejos, y ahora que la zona en la que todo inició no había frecuencias alteradas, los héroes podrían apoyarlo más rápido. Solo tenía que comprarles tiempo. Lo habían llevado hacia la antigua zona industrial de la ciudad, actualmente semi-abandonado por los cambios en las políticas industriales. Era un lugar perfecto para esconderse. Es el lugar perfecto para una emboscada, pensó el muchacho. Más importante, el que muchos edificios fueran densos y con concentraciones de metal hacían difícil determinar la dirección exacta de los rastros de energía. El anillo solo detectaba que había más energía en ese lugar. Seguía transmitiendo su ubicación. Debía ser inteligente y mostrar cautela, solo tendría que resistir en caso de ser atacado, preparándose para una emboscada. Aunque no debía sentir miedo, ese sentimiento le ayudaba a mantenerse atento para responder rápidamente. Pero no tenía respuesta para lo que hizo su contrincante. Izuku Midoriya, terrícola. De dentro de un edificio abandonado, por la ventana, salió una persona con un porte elegante, levitaba en el aire controlando cada vector de su movimiento, demostrando su maestría sobre su poder. Debo decirte que es una sorpresa que seas tú quien vino. Esperaba que el ataque contra ti atrajera a Abin Sur. Con su piel púrpura, su bigote bien cuidado, su figura delgada pero aún así imponente y con un tono de superioridad, la descripción coincidía con el líder de la corporación Sinestro. Abin Sur. ¿Qué necesitas con él? De momento tendría que seguir la corriente de la situación en la que lo habían atrapado. La señal, lo esperaba sin duda, pero igual se sorprendió cuando su anillo quedó completamente silenciado para comunicarse con otros. Lo que le preocupaba es si eso era debido al trabajo de varios agentes amarillos o el poder único de Sinestro. Algo simple, hay un cambio de poderes, lo presiento, pronto será necesario actuar para mantener la supervivencia, y la corporación Linterna Verde no tiene lo necesario para asegurar la integridad de las civilizaciones. Comenzó a pasear por el aire, con la guardia baja para indicarle al muchacho que no lo consideraba una amenaza. En su momento intenté advertir a los guardianes, pero no me escucharon, tratándome como un paiva. Después, cuando me acerqué a la única persona que creí podría apoyarme, me dio la espalda y apoyó mi exilio. Esa persona era Abin Sur, mi mejor estudiante. He escuchado la historia. Intentaste destruir a una civilización entera, reescribiste el protocolo de tu anillo para hacerlo letal, dejaste que el miedo te controlara. El alienígena generó un arco de energía que envió hacia el muchacho, que respondió cruzando los brazos para hacer un escudo. Sinestro recuperó la compostura inmediatamente. El miedo no me controla, yo controlo el miedo, lo he domado y he hecho que mis seguidores lo hagan también. Dices saber la historia, pero ¿sabes algo de esa civilización que merecidamente debía morir? No espero una respuesta del muchacho, debía seguir controlando la conversación. Esclavistas y traficantes, todos ellos, una civilización entera. Con el tiempo aprendí a sorprenderme de eso, pero lo que más me sorprendió en su momento es que los guardianes lo sabían. Claro que lo sabían, ellos saben muchas cosas pero rara vez nos dicen qué. Dime, ¿sabes qué hay dentro de tu anillo? El muchacho levitó hacia atrás, intentaba mantener un aspecto serio pero su curiosidad natural y las dudas que se mantenían sobre su poder dieron espacio a una reacción en su rostro. El linterna amarillo sonrió al darse cuenta de eso. Me lo imaginaba, ¿no te lo han dicho? Me pregunto si Abin Sur lo sabe siquiera. La expresión juguetona del alienígena cambió a una algo más tranquila, extendió su brazo como para dárselo al humano frente a él.
Llama a Abin Sur, podemos resolver esto, podemos trabajar juntos para evitar lo que viene, ayúdame a demostrar el verdadero poder para salvar a todos. Midoriya se dio cuenta cuando el campo de energía que entorpecía sus transmisiones se detuvo, permitiéndole comunicarse nuevamente con los demás. Puso su anillo frente a su boca. Todos los héroes a mi ubicación, tengo al objetivo principal, rápidamente quedó enmudecido nuevamente. Con su oponente tomando un aspecto más amenazante y elevándose más en el aire. De entre los edificios comenzaron a verse un gran puñado de luces amarillas, todas haciéndose más intensas. Pudo sentir las fluctuaciones de energía en su anillo, tantas fuentes alimentadas por el miedo almacenado. Stein apareció atrás de Sinestro con una sonrisa macabra. Te dije que no escucharía, los educados bajo la corrupción del ideal de héroes nunca escuchan. Una desgracia, si Abin Sur lo escogió tenía la fe de que fuera algo inteligente. Taal parecía decepcionado sinceramente, comenzando a tomar vuelo y dando la espalda a todo lo demás. Mátenlo. Al darse la orden una serie de púas, picas, mazos y demás apareció frente al muchacho, que rápidamente fueron apuntados hacia él. Su escudo natural no aguantaría, pero tendría que intentarlo. Fue cuando la primera construcción chocó con su cuerpo que se dio cuenta del excesivo calor. Oitsier Impact. Debajo de él, una explosión en tornado generaba la fuerza cinética excesiva para romper los constructos sin tocarlos directamente y desestabilizar a los alienígenas en el aire. Fire Spear. Una lanza de fuego atravesó a dos alienígenas que intentaban recomponerse. En el suelo, el agente Katsuchi se recomponía del vuelo mientras Endeavor concentraba las flamas en sus palmas para lanzar otro ataque. Deku. ¿Cuántas veces debo salvarte el trasero? Taal Sinestro volteó a ver a ambos terrícolas, tenía ganas de probar el poder de los héroes.